Bueno, muy buenos días. Estamos el día de hoy aquí en nuestro canal con un invitado de lujo. Es el doctor Manuel Saravia del Instituto Gestalt. Él es psicólogo de una amplia trayectoria nacional y un experto en el manejo de los problemas de la salud mental, ¿no? Doctor Saravia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, buenos días, doctor Camargo. Para mí es un privilegio, un placer estar aquí en Oncos. Además, es una forma de reafirmar también nuestra alianza estratégica. Es para mí un placer estar aquí. Antes que todo, gracias, doctor Saravia. Más que todo, pues esta alianza estratégica obedece al hecho de que los pacientes con cáncer y su familia son muy afectados en el ámbito psicológico, y es algo lo que nosotros, los oncólogos, los que tratamos cáncer, no estamos muy atentos a esa problemática. El cáncer golpea de una manera muy profunda a la persona, pero también a la familia. Así es, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, usted como oncólogo lo sabe, es muy importante los niveles de estrés, que estos niveles de estrés se puedan manejar en las diferentes fases del tratamiento, tanto desde el diagnóstico y dependiendo del tipo de cáncer, la intervención, en este caso del psicólogo, del terapeuta, del psicooncólogo, va a ser determinante, ¿no? Lo que yo he visto también de las personas es que este aspecto del manejo psicológico es dejado de lado. No, es muy dejado de lado. No se da la importancia de vida, tanto de parte del profesional como de parte de la familia misma. Bueno, lamentablemente en nuestro país, Oncos en eso está a la vanguardia, porque, o sea, no se le está dando la importancia, la relevancia que se ve en otros países, porque en otros países sí, digamos, las unidades de psicooncología están ampliamente reforzadas, ¿no? Cosa que acá lamentablemente recién estamos comenzando, y es algo que tenemos que reforzar, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Es algo que yo lo veo pues muy poco, a pesar de que se hacen esfuerzos. Yo trabajo en hospitales donde tienen unas unidades de psicooncología, pero son a veces las más relegadas, y el mismo profesional es el que asume muchas veces el rol protagónico en el aspecto del manejo psicológico. Claro. Pero nosotros no estamos preparados para poder manejar la psicología de un paciente oncológico de una manera muy específica. Doctor, y eso comienza desde el diagnóstico, porque por ejemplo, a veces hay médicos, por eso que a mí me encanta que Oncos siga humanizando, ¿no? el tratamiento oncológico, porque hay personas que definitivamente por sus características de personalidad, por los recursos que manejan, que no están preparados para recibir el diagnóstico. Algunas personas dirán, pero tiene derecho a saberlo, pero es cómo decirlo. Y eso es justamente parte muchas veces de la tarea del psicólogo. ¿A qué pacientes debemos decirle? ¿A qué pacientes no debemos decirle? ¿Cuál es la información que va a recibir y cómo la va a manejar? Si ese paciente, por ejemplo, hubo un caso hace muchos años de un paciente que llega a una consulta en un hospital, el doctor le da el diagnóstico, el paciente lo que hace es enojarse y sale de manera airada del consultorio y se queda callado. ¿Qué pasó? Meses después, este señor, lamentablemente, como nunca comentó lo que tenía, no se le hizo el abordaje que tenía que hacerse, y cuando ya estaba la enfermedad avanzada, ya fue demasiado tarde. Estas situaciones podrían cambiar en la medida de que expertos como usted empiecen a humanizar este tipo de casos. Por eso, desde el diagnóstico, creo que tenemos que tener los filtros, el saber dar la contención, el saber cómo decir las cosas y generar las alternativas. Usted me hace recordar algo que a veces yo lo critico mucho, y es algo que yo lo veo, digamos, en la práctica continua. Es que, digamos, cuando se le da la noticia a un paciente con cáncer, muchas veces existe hasta una conducta, digamos, hasta psicopática de parte de algunos profesionales de la salud. Le desrajan el diagnóstico, ¿no? Le dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes cáncer, ¿no? Y sin haber, digamos, ni siquiera ha tenido pues una previa evaluación de esa persona, porque cada persona es un mundo, tiene su característica psicológica, toma la noticia de diferente manera, y que alguien le lance tienes cáncer o le da una expectativa de vida, te quedan 6 meses, 9 meses, 12 meses,
¿no? Debe tener un impacto muy profundo en la psicología. Por supuesto, de esa persona. hay personas que van a partir del diagnóstico, a partir de decirle, tienes cáncer, en ese momento la persona va a decir, no, mira, mientras no sabía no le pasaba nada. A partir de que le dan la noticia, empieza a aparecer la ansiedad, empieza a deprimirse, y usted mejor que nadie sabe de que todo eso afecta el sistema inmunológico y la enfermedad rápidamente va a empezar a cobrar pues un efecto. Así es, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué tanto puede influir esa noticia de que una persona tiene cáncer en su psicología? Lógicamente tiene muchas variables. Claro, lo que pasa es que hay personas que sí hay que decirles, porque esas personas cuentan con los recursos psicológicos para poder afrontar la enfermedad, verla como un desafío y también tener un cambio radical en su estilo y filosofía de vida. Porque hay personas que si no le decimos que tienen cáncer, estas personas de repente va a seguir teniendo conductas de riesgo, como puede ser, no sé, consumo de tabaco, consumo de alcohol, no cuidarse de la alimentación, no cuidar sus horarios de sueño. Entonces, está en un estilo de vida completamente incompatible con el tratamiento al que se va a someter. Entonces, la persona tiene que saber lo que le está pasando, tiene que saber su diagnóstico para poder tomar las medidas preventivas. Mire la importancia de tener en cuenta también quién da esa mala noticia, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor Saravia, de que debe ser un personal preparado, que conozca bien los aspectos psicológicos de las personas y que pues sea de la mejor manera posible darle esa mala noticia a un paciente con cáncer, ¿no? ¿Y cómo manejar a la familia? Claro, a la familia, justamente la familia se tiene que convertir porque dentro de lo malo, de lo doloroso, de lo trágico de este diagnóstico, de esta enfermedad, si hay algo bueno que rescatar es que une a la familia. La familia se une, se integra, se acerca y justamente a esa familia que está ahí para apoyar a su ser querido hay que darle contención, hay que darle apoyo y la familia se convierte, una vez que está informada, una vez que sabe, se convierte en un factor de protector muy importante para poder afrontar y vamos, trabajar en equipo. O sea, decirle al paciente, mira, ahora estamos juntos en esto, ahora no estás sola, ahora no estás solo, ahora estamos juntos. Y estamos juntos con tu familia, estamos juntos con tu médico, estamos juntos todos y vamos a trabajar para poder enfrentar y afrontar lo que tenga que venir, ¿no? Yo también he visto mucho en mi práctica en pacientes con cáncer que, pues, psicológicamente, aparte que se afecta al paciente, muchos miembros de la familia también sufren muchísimo. Por supuesto, sí, claro, hacen cuadros depresivos. Hay una depresión que es una depresión reactiva, que es como consecuencia pues, del diagnóstico. Hay que entender que el impacto de saber la noticia, lo que implica además el tratamiento, los niveles de estrés no solamente son para el paciente, sino la familia sufre, acompaña este dolor que sufre, en este caso, su familiar, y la familia también se estresa y muchas veces se deprime, ¿no? Entonces, es esa sensación de impotencia que siente la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que están poniendo adelante, evidentemente, a la persona que tiene el diagnóstico, pero también quién ayuda al que ayuda. Entonces, esa parte también tenemos que ver, ¿no? Así es. Y en eso, por ejemplo, también tenemos que ver los médicos, ¿no? ¿Quién nos ayuda a nosotros también a sobrellevar semejantes cargas, ¿no? Porque es algo que, ya por experiencia personal, pues, uno se carga muchísimo también de estrés. Creo que como médicos, salvo que tengamos pues una personalidad sociopática, pues salvo que tengamos eso, pues si somos empáticos, es muy difícil aislarse de lo que siente un paciente, el sufrimiento que pasa, ¿no? Claro. Y ver eso año tras año, día tras día, pues uno puede llegar a enfermarse. Por eso decimos, el estímulo más poderoso para un ser humano es otro ser humano. Entonces, definitivamente eso carga. Hay unas cargas que hay que cada cierto tiempo entrar en una fase también de hacer como un tiempo fuera para poder seguir ayudando, ¿no? Si no, como que la máquina no va a dar, ¿no? Entonces, claro que sí, es muy cierto, o sea, es muy cierto y además eso
habla muy bien de usted el reconocer, porque es parte del humanizarnos, ¿no? Somos humanos, somos falibles, perfectibles, y también tenemos que hacernos conscientes de nuestros propios estresores, porque quisiéramos ayudar más y mejor, y justamente eso tenemos que incorporarlo en nuestro estilo de vida, ¿no? Claro, en ese afán pues uno puede enfermarse, ¿no? Y uno se enferma, ¿no? Como profesional, ¿no? Qué interesante todo esto que nos cuenta el doctor Saravia acerca de la importancia del manejo profesional, psicológico de un paciente y su entorno familiar con cáncer, ¿no? Doctor Saravia, una vez hecho el diagnóstico de una persona con cáncer, si es que no se maneja adecuadamente el aspecto psicológico, ¿esto puede influir en la evolución de la enfermedad misma? Por supuesto, mire, ahí hay en algunos diagnósticos, y esto usted lo sabe mejor que nadie, tiene que haber un triunvirato entre lo que es el médico oncólogo, el psicoterapeuta y el psiquiatra en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el oncólogo es el que va a decir, a dar la luz verde cuando el paciente puede hacer el uso de algunos psicofármacos justamente para evitar que este paciente se deprima. Entonces, en el caso de depresión, en el caso de ansiedad, cuando el oncólogo dice no puede recibir ningún tipo de medicamento de psicofármacos, en este caso por el tratamiento que está recibiendo, ahí es cuando tenemos que trabajar de la mano con el psicólogo, psicoterapeuta, para poder hacer unas terapias donde este paciente pueda descargar todo ese estrés, pueda además ir solucionando los problemas emocionales que tiene inconclusos, pueda bajar esta ansiedad y eso tenga que reflejarse además dentro de los valores tumorales. Yo creo que en nuestro país, y aprovecho la oportunidad, nos faltan investigaciones desde el punto de vista psicológico en el tema, que podemos además hacer en el futuro algunas publicaciones que demuestren esto que yo en mi humilde casuística he podido ver a través de la psicoterapia, cómo la psicoterapia baja los niveles de estrés y al bajar estos niveles de estrés se refleja en las pruebas de los controles. Así es, ¿no? El hecho es que a veces nosotros tenemos poco tiempo también, a veces hay pacientes donde la enfermedad puede ir bastante rápido y están muy estresados o están sometidos a presiones psicológicas muy fuertes. Los mismos medicamentos que utilizamos estresan al paciente. Por ejemplo, una quimioterapia pues le produce una serie de efectos negativos, aparte de los problemas físicos, eso desencadena una serie de reacciones psicológicas. Y esos son estresores que también nosotros, digamos, infundimos a nuestros pacientes con la finalidad de controlar la enfermedad. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, pacientes que después de una quimioterapia, aplicar con ellos técnicas de relajación, técnicas de meditación, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, he visto muchos casos donde el paciente dice, qué bien me siento, qué bien me hacen las técnicas de relajación, estos talleres de control del estrés, ¿no? El aprender a respirar, el tener un momento de calma, considerando que son pacientes que después de la quimioterapia vienen a veces una serie de secuelas por un tiempo, mientras el organismo está en ese proceso de autorregulación. En la medida que el paciente está bien informado, eso lo va a tomar de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, hay algún cuadro bien conocido en oncología que son las náuseas y vómitos anticipatorios, ¿no? Es decir, un paciente que ha sido sometido a un tratamiento con quimioterapia tuvo una mala experiencia, ¿no? No se manejó bien el problema de los fármacos y el paciente, pues, antes de la quimioterapia empieza ya con las molestias, ¿no? Entonces, como que psicológicamente hay una predisposición y eso no se maneja a veces, claro, ¿no? La ansiedad, ¿no? La ansiedad anticipatoria. Por ejemplo, ¿no? una de las consecuencias después de las quimioterapias es que se ve afectada las funciones cognitivas superiores, ¿no? Que son atención, memoria, concentración. Cuando el paciente ya sabe que eso va a suceder, entonces dice, hoy me he olvidado, llegué a la cocina y ¿qué hago acá? Bueno, ya sé que eso es consecuencia de mi tratamiento y ya sé que eso va a pasar. Pero en la medida que el paciente no sabe y se reincorpora, por ejemplo, a su trabajo y siente que no va a la velocidad a la que está habituado, eso le puede generar ansiedad, eso le puede generar estrés y eso es un factor de riesgo bastante alto. Qué interesante lo que me va a contar, ¿no? Me va abriendo más visión acerca de esta problemática y lo poco que nosotros los expertos en esta área pues sabemos y también minusvaloramos, ¿no? O sea, no valoramos muchas veces
no diría yo por falta de voluntad, sino también por ignorancia, ¿no? Claro, a veces sabe que, doctor, a veces hay detalles que son pequeñitos. Por ejemplo, un paciente que acaba de ser operado. Entonces, la familia quiere saber el resultado o el resultado de un examen, ¿no? Entonces, a veces esos 2 minutos de decir, tome asiento, mire, salió bien, o hay que trabajar en esto, hay que hacer aquello. Solamente esos 2 minutos le bajan la ansiedad a la familia y al paciente. Dar algunas pautas directivas concretas. Que no esté solo, que no tome café, que no coma tal cosa, o sea, cosas así, detallitos, ¿no? O de repente necesitamos una interconsulta con neurología o con otro tipo de experto, ¿no? Entonces, esos detalles, a veces nosotros hacemos también psicología de enlace, ¿no? Entonces, el saber a dónde derivar, porque el paciente a veces no sabe, de acuerdo a lo que tiene, a dónde ir. Psicología de enlace, mire. Mira, qué conceptos que me está mostrando ahora que yo, pues, volaba ahí en la nube en esas cosas, ¿no? Yo soy de la idea que todo paciente con cáncer o diagnóstico de cáncer tiene que ser evaluado desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y también incluyó todo el entorno familiar y también no solamente evaluado, sino también tratado, porque necesita tratar esa mente, porque está maltratada. Por supuesto. ¿No? Está maltratada, ¿no? Porque está con la noticia, está con el tratamiento, la familia está ahí también estresada y eso es algo que uno no puede prescindir de eso. Yo a veces veo en mi práctica que hay pacientes que misteriosamente deberían ir bien, pero van pésimamente. Claro, usted se da cuenta, o sea, la visión de la medicina es una visión sistémica, porque a veces llega un momento que el diagnóstico, hay un problema en el estómago, hay un problema en el corazón, hay un problema, o sea, ya está involucrado todo el sistema. Lo mismo pasa en psicología. Esta enfermedad trae como consecuencia un problema de pareja, un problema de familia, un problema con los hijos. Entonces, todo ese estrés tiene que ser abordado, porque es como que, por ejemplo, una persona que tiene un dolor de cabeza, toma una pastilla para el dolor de cabeza y de repente, como no ha solucionado el problema, le empieza a doler la espalda. Entonces se hace un masaje para la espalda, pero de repente aparece un problema gástrico. ¿Por qué? Porque el problema no se está solucionando, solamente está cambiando de nombre. Entonces, de ahí viene la importancia del ir cerrando círculos, de trabajar lo que nosotros le llamamos esas situaciones inconclusas o no resueltas. Yo considero que el paciente oncológico, dentro de sus niveles de estrés, tiene mucho que perdonar, por ejemplo. Tiene que trabajar mucho el tema de los resentimientos, tiene que trabajar mucho el tema de los miedos, tiene que aprender a soltar esas experiencias que por alguna razón le han hecho daño. Y ese daño que está ahora en su cuerpo necesita ser aliviado desde todos los niveles. Por supuesto que desde el nivel físico, que es la parte que usted se encarga, pero la parte emocional, la parte psicológica es muy importante. Y lo que me dice también, ¿no? O sea, es que un paciente tiene que hacer las paces consigo mismo y también con el resto, ¿no? Con el resto, ¿no? En todo ese tránsito, ¿no? Y a veces no hay mucho tiempo para hacerlo. Y uno pues necesita estar ahí. Y la gente necesita tomar conciencia de esto. Porque de la mayor parte de los pacientes que yo veo, pues, si tengo una casuística, debe ser el 90%, no reciben atención psicológica adecuada, o no hay un profesional de eso, no existe, no hay. Y las personas también a veces como que uno le dice, mira, necesitas una evaluación por psicología, necesitas un manejo adecuado de esto, pero es difícil a veces ya pues en momentos tan duros, ¿no? ¿Qué hacer para persuadirlos también? A veces es difícil persuadir a la gente de esto. Yo creo, doctor, que en espacios como este, donde estamos dando toda esta información valiosa acá desde Oncos, es una forma de sensibilizar a las personas a que tomen conciencia de que no es no es menos importante el trabajo, la labor psicológica, porque el impacto familiar es muy fuerte, el impacto emocional es muy fuerte y la persona termina somatizando sobre el problema que ya tiene. Pero eso es terrible. Claro. Es terrible, ¿no? Claro. Porque el mundo interior, el mundo mental es, yo diría que es casi todo. O sea, ¿no? Mire, pongamos como ejemplo, por ejemplo, la hipertensión arterial.
Entonces, a veces el cardiólogo manda su antihipertensivo y el paciente, de acuerdo a los criterios clínicos tradicionales, debería de estar esa presión controlada. Si ese paciente que es hipertenso lo ponemos a una carga fuerte de estrés, ¿qué puede pasar? Puede subirle la presión. El médico va a decir, oye, pero esto no es posible si yo le estoy dando el medicamento. Lo mismo sucede en los casos oncológicos. Mientras el paciente tenga más estrés y no maneje esas situaciones estresantes, no maneje esas situaciones, esos conflictos emocionales, podría eventualmente no tener el progreso dentro de lo esperado. Usted, por ejemplo, me trae a mente, hace un tiempo estuve leyendo un artículo donde pues se ve cómo ciertos tumores utilizan el mismo sistema nervioso para poder crecer, incluso diseminarse, ¿no? Por ejemplo, hay tumores que extrañamente están inervados por cierto tipo de terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas como que segregan neurotransmisores, y esos neurotransmisores, ¿no?, tienen efectos positivos en el crecimiento del tumor. Wow. Y esos son neurotransmisores que están muy ligados a aspectos estresantes, por ejemplo, la liberación de noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, miren que acá hay noradrenalina, ¿no? Por eso es que a veces uno dice, bueno, ¿y qué hace acá? ¿Fue primero el nervio? ¿O fue primero el tumor que atrajo el nervio? ¿O fue una sinergia de los dos? Pero el sistema nervioso tumoral, eso es lo que a mí me lleva a pensar estas cosas, ¿no? Que tanto usted lo dice, ¿no? A nivel del hipertenso, pero a nivel de una enfermedad, de un paciente con cáncer, viendo estas revelaciones que uno encuentra, dice, claro, qué tan importante es, por supuesto, ¿no?, manejar ese aspecto mental, psicológico. Desde el momento que la definición de salud no solamente es ausencia de enfermedad, o sea, la definición de salud tiene que ver con el bienestar, con el hecho de que la persona se sienta bien, con el hecho de que la persona disfrute. Y algo que tenemos que aprender, además los peruanos y en general, es aprender a darnos permiso para disfrutar, no vivir con tanta exigencia, ¿no? Ok, doctor Manuel Saravia, antes que todo, pues agradecerle su presencia aquí en nuestro centro. Muchas gracias, doctor Manuel Saravia. Gracias. Esperemos que estemos pronto acá otra vez. Y a todos nuestros video audientes, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta la vista. Chao. Nos vemos.